Muy buenas tardes, estimados participantes. A nombre de Biloyer, les doy una cálida bienvenida. Mi nombre es Fabián Flores y tengo el placer de ser su anfitrión en esta quinta sesión del Diplomado de Derecho Administrativo. Para esta ocasión nos acompaña el doctor Luis Fernando Vicencio, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, magíster en Derecho Administrativo por la PUC y titulado en los programas de segunda especialidad de la PUC en Derecho Administrativo y en Derecho Público y Buen Gobierno. Ha sido ponente en diversos talleres y cursos especializados y es autor de diversos artículos de investigación. Actualmente labora como abogado senior especialista en contrataciones con el Estado para Claro Perú. Es docente universitario en diversas casas de estudios y árbitro y adjudicador de la nómina del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat. Estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que inicie la sesión. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Fabián, por la bienvenida. Eh, Nada, muy agradecido nuevamente con los chicos de Biloyer por la invitación para formar parte de este curso especializado en Derecho Administrativo. Y el día de hoy vamos a abordar un tema bastante importante que involucra al concepto de acto administrativo, los requisitos de validez y demás. Ok, voy a compartirles una presentación que de hecho es el PPT que utilizo en mis clases de derecho de debido procedimiento en el posgrado de la PUC. Ok, entonces por eso van a ver el nombre del curso, Deber de Buena Administración y Procedimiento Administrativo Debido del programa de segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno. Ok, nos vamos a utilizar este material. A ver. Cuando hablamos de las manifestaciones de la actividad administrativa, debemos entender que la administración pública, eh, sus formas de desempeñarse, por así decirlo, no solamente se agotan en la emisión, ¿no?, de actos administrativos. No, porque de hecho la administración pública puede realizar diversas acciones a partir del ejercicio de la función administrativa, ¿no? La función administrativa, entendida, ¿no?, como el ejercicio de las potestades que realiza la administración pública destinadas a preservar el interés público, ¿no? Y que son inherentes o propias de las entidades del Estado, ¿no? Y a partir de esto a ver que hay diversas manifestaciones como por ejemplo, ¿no?, lo que se conoce como el hecho administrativo o las actuaciones materiales, ¿no?, que como tales no tienen una forma de materialización, documentan al menos no, ¿verdad? Y sí, y esto es bastante importante, tres son las más importantes, ¿no?, de las que vamos a hablar. Hay más, de hecho, sí, hay varias, pero las más importantes, ¿no?, son la norma, los contratos y el acto administrativo propiamente dicho. Y ustedes se preguntarán, no, pero profesor, la administración pública emitiendo normas, si esto forma parte, ¿no?, de principalmente el Congreso, ¿no?, del legislativo y de vez en cuando, ¿no?, el ejecutivo. Eh, ¿Cómo así? De hecho, una de las principales fuentes normativas del derecho administrativo la vamos a encontrar en los reglamentos especiales que se emiten en diversos sectores, ¿no? Sobre todo en los sectores regulados. Y es por eso que acá vemos, ¿no? Actuación referida a la potestad reglamentaria. Y cuando hablamos de la potestad reglamentaria, no solamente nos vamos a referir a los decretos supremos, sino otros tipos de normas que se emiten de acuerdo a cada entidad, a cada sector, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tenemos en el caso de los IPTEL que emite las famosas, ¿no?, condiciones de uso y demás, y otros ejemplos que por ahí pululan, ¿no?, en el ámbito del derecho administrativo. ¿Ok? Entonces tenemos una primera manifestación, ¿no? Se trata de una actividad de creación de derecho y
Una de sus principales, de las principales diferencias que tiene respecto del acto administrativo es que la norma tiene carácter ordinamental. ¿Y esto qué implica? Tiene carácter ordinamental, ¿no? Quiere decir que la norma como tal forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿ok? La norma forma parte del ordenamiento jurídico, ¿sí? Es por eso que yo puedo invocarla en diversos casos y demás, ¿ok? Mm, Mientras que el acto administrativo no forma parte del ordenamiento jurídico. El acto administrativo como tal no es fuente de derecho. Y es más, cuando uno revisa el tubo de la LEPAJ, ¿no? Se va a encontrar con que, en efecto, cuando la norma no te señala cuáles son las fuentes del derecho administrativo, no hace referencia a el acto administrativo, para nada. ¿No? El artículo quinto del título preliminar encontramos, ¿no? La Constitución, tratados, leyes, decretos supremos, demás reglamentos del Poder Ejecutivo, justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Normas subordinadas a estos reglamentos, eh, y de ahí tenemos a los precedentes, ¿no? O pronunciamientos que absuelven consultas, pero el acto administrativo per se, ¿no? Per se, no es fuente de derecho, y eso es una de las principales diferenciaciones que vamos a encontrar respecto de la norma, ¿ok? Es por eso que decimos, ¿no? El acto administrativo tiene cumplimiento consuntivo, se agota con su propia ejecución, ¿no? No tiene este carácter de permanencia en nuestro ordenamiento jurídico como si la norma. La norma va a estar vigente hasta que sea derogada o hasta que una nueva norma la modifique o la sustituya en todo caso, ¿no? Pero el acto administrativo como tal no lo vamos a considerar fuente de derecho, ¿no? Otro, otra particularidad en este sentido es que la norma tiene alcance general, ¿no? Irradia hacia todos los administrados, ¿no? O un grupo determinado de personas, mientras que el acto administrativo, como tal, no tiene este carácter de multilateral, por así decirlo, ¿no? Porque es unilateral, va hacia el administrado y ya. ¿No? Salvo, ¿no? El caso excepcional de los actos administrativos eh, de alcance general, ¿no? Que sí puede alcanzar un grupo grande de personas, ¿no? Pero no necesariamente implica que esto las convierte en norma, ¿no? Porque de nuevo, con su sola ejecución ya agotó sus efectos, ¿no? No es como la norma que tiene un carácter de permanencia. Entonces, la norma, ¿no? Entendida como la potestad reglamentaria de la administración pública, la vamos a encontrar como una de las manifestaciones de la actividad de la administración pública, a diferencia del acto administrativo, del cual vamos a hablar también. Luego tenemos a los contratos, ¿no? Y que también, ¿no? Es una actuación de la administración pública destinada a generar relaciones jurídicas para poder obtener bienes, servicios u obras, ¿sí? Y a diferencia de lo que pasa, ¿no? Con el acto administrativo y la norma, que habíamos dicho, ¿no? El acto administrativo principalmente es unilateral, la norma multilateral. En el contrato nos vamos a encontrar con que este es bilateral, ¿no? Lo que en el derecho civil se conoce como una relación sinalagmática, ¿ok? Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el marco de la ley 32069, ¿no? La nueva ley general de contratación pública o inclusive, ¿no? En perdón, en regímenes especiales como la ley de obras por impuestos, la ley de APPs, entre otros. La idea es que en estos casos, de nuevo, ¿no? La relación que existe entre el administrado contratista en todo caso, y la administración pública es bilateral, ¿no? De prestaciones recíprocas. Eso es lo importante, que no ocurre con el acto administrativo. El acto administrativo
no genera en todo caso una carga en la administración pública, sino será sobre el administrado, ¿no? Le otorga un derecho, ¿no? Le reconoce un derecho o le atribuye una carga, en todo caso, pero no para la administración pública como tal, ¿no? La emisión del acto administrativo no lo hace. ¿No? Como lo es, por ejemplo, en el caso del contrato, la obligación de pago del- de la entidad pública, ¿no? Entonces, acá tenemos que esta relación jurídica tiene un carácter bilateral, ¿ok? Y ambas partes, ¿no? Tanto entidad como contratista pueden apercibirse para que puedan cumplirse las obligaciones de cada uno, ¿ok? Y esto da lugar, por ejemplo, a procesos arbitrales, ¿no? Conciliaciones, entre otros mecanismos de solución de controversias, ¿no? Pero entendamos de nuevo, ¿no? Que esa es otra de las manifestaciones de la actividad de la administración pública distintas al acto administrativo, ¿no? No podemos confundir una norma con un acto administrativo o un contrato con un acto administrativo. No, no son lo mismo, ¿ok? Y de hecho, no hace poco tuve una consulta sobre una zonificación para realizar actividades mineras. Recuerdo. ¿Qué pasaba? Que una municipalidad, no voy a decir el nombre, había emitido una ordenanza, ¿no? Con ciertos valores por sobre las zonificaciones y los valores estaban errados. No correspondían, o sea, ni siquiera era como que eh, legalmente estaban mal, no, materialmente eran inviables de aplicar, ¿ok? Entonces, no, la entidad consciente de su error, ¿sí? Consciente de su error, emite un oficio para modificar la ordenanza municipal, ¿no? Y de hecho, ese no es no era el medio formal para modificar la ordenanza. Recordemos que en todo caso el medio formal, ¿cuál es? ¿No? Otra ordenanza, ¿verdad? Porque un acto administrativo bajo ninguna circunstancia puede modificar eh, una norma. No es su fin, ¿ok? No podemos decir que sea de ese modo. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso, no? Lo curioso de este caso es que eh, se iniciaron procedimientos sancionadores para aquellas empresas que habían empezado a ejecutar, ¿no? A partir de la corrección mediante un oficio, ¿no? A pesar de eso, ¿no? Y la entidad decía, no, es que este oficio no cambia la- el contenido de la ordenanza. Lo curioso ahí era que, en realidad, ¿no? Y esto es un eximente de responsabilidad administrativa del artículo 257, que las personas tranquilamente podían alegar que la entidad pública los había inducido a error, ¿ok? Habían sido inducidos a error. Y es por eso, ¿no? Que no se llegó a materializar la, la sanción, ¿ok? Entonces tenemos esas dos manifestaciones distintas al acto administrativo. Luego vamos a tener al acto administrativo como tal, ¿no? Que es un instrumento típico a través del cual la administración pública, ¿no? En ejercicio de sus competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico, porque no olvidemos, ¿ok? No olvidemos que toda entidad pública, ¿no? Solamente puede ejercer aquellas potestades que el ordenamiento jurídico expresamente le reconoce. Más allá de eso, no, ¿ok? Salvo, ¿no? El tema excepcional de las potestades implícitas, que es un tema aparte, distinto, ¿ok? Pero que igual hay que mencionarlo. Pero como regla general y en principio, ¿no? La regla es que se
ejerzan aquellas potestades únicamente que el ordenamiento jurídico le reconoce. Eso es el principio de legalidad básico, ¿no? Entonces, el acto administrativo se emitirá en el marco de competencias que el ordenamiento jurídico le reconoce a la administración pública. Y a partir del acto administrativo puede mandar, prohibir, autorizar, conceder o denegar algo a los ciudadanos. Puede crear relaciones jurídicas, ¿no? O adoptar otro tipo de relaciones, de decisiones vinculantes. Y si bien no hemos hablado del reglamento, del contrato, la figura del acto administrativo es la categoría principal, central, sobre la cual se ha construido el concepto del derecho administrativo, ¿sí? Y a diferencia de lo que pasa en el acto administrativo, y esto acá lo menciono, ¿no? También existen otras manifestaciones de la actividad administrativa, ¿no? Como son el concepto de actuación material, ¿ok? ¿Sabemos que es una actuación material? ¿Sí? La actuación material como tal la podemos conceptualizar, ¿sí? Como aquella eh, acción, ¿no? Física o un hecho que realiza la administración pública en ejercicio de sus funciones, ¿no? Como cuando ejecuta un acto, que a diferencia del acto, ¿no? No produce consecuencias jurídicas por sí mismas, la ejecución, ¿no? Sino está enfocado más bien en el cumplimiento material, ¿no? Por ejemplo, la clausura de un local, ¿no? Cuando viene los de fiscalización y te pegan el letrero, eso es una actuación material. ¿Que se ha materializado a partir de un acto? Sí, claro, debe tener un sustento, ¿no? Pero esa es la figura, ¿no? Son hechos. Se tratan de hechos, del hecho administrativo, no de actos jurídicos como tal, ¿sí? Porque no implican una declaración de voluntad ni producen efectos jurídicos, sino son la ejecución de los mismos actos, ¿ok? Entonces, tenemos la notificación, por ejemplo, de un acto. Entregar físicamente el acto es una actuación material. Incautación de bienes, ejecución de una clausura, entre otros, ¿no? Entonces, lo que se materializa lo vamos a entender como el hecho administrativo, como la actuación material propiamente dicha, ¿ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos claros. Entonces, vamos a tener algunos conceptos, ¿no? Del acto administrativo. Hay conceptos que tienen una comprensión bastante amplia de lo que es acto administrativo, ¿no? Las declaraciones de la administración pública sometidas al derecho administrativo que tienen efectos sobre los derechos e intereses de los ciudadanos, en cuanto que con carácter ejecutivo los regulan, concretan, determinan, amplían o restringen de cualquier manera, ¿ok? Eh, y en sentido amplio, en sentido general, podemos señalar que el acto administrativo es todo acto jurídico que emite la administración pública y que está sometido al derecho administrativo. Y eso no es tan así, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, y esto lo vamos a ver cuando veamos el concepto que está en la ley 27444, ¿sí? Eh, y ahí hay una distinción con los actos de administración interna, por ejemplo, ¿no? Que ya vamos a ver. Entonces, lo que sí hay que diferenciar el acto administrativo de qué? De las actuaciones no jurídicas, materiales de la administración pública, de eso ya hemos hablado, ¿no? De los actos jurídicos producidos por los administrados, aún siendo propios del derecho administrativo. ¿Y aquí a qué se refiere? ¿A qué se refiere este numeral 2? ¿Qué pasa? Que cuando uno está en el artículo tercero, puede ser, o segundo, ¿ok? Perdón, el primero, ¿no? El título preliminar
del tubo de la LEPAJ, observa que hay una lista de lo que se van a entender como entidades de la administración, ¿no? Y aparece el ejecutivo, el legislativo, el judicial y entre otros. Y al final, en el numeral 8, ¿no? Nos dice, las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejerzan función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado. Entonces tenemos, ¿no? Personas jurídicas bajo el régimen privado, o sea, empresas, ¿no? Sociedades anónimas cerradas, por ejemplo, que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa. ¿Cuáles son esas? A partir de una concesión, por ejemplo, ¿no? Empresas de telecomunicaciones, ¿no? Empresas de telecomunicaciones, por citar un ejemplo. Porque recordemos, tenemos servicios públicos económicos, servicios públicos sociales, ¿no? Las universidades brindan un servicio público social que viene a ser la educación, de acuerdo a lo que la división que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Al respecto. Entonces, un colegio, por ejemplo, ¿no? Una universidad también, ¿no? Al emitir los grados y demás, está realizando la función administrativa, pero por delegación, ¿no? Que se le ha otorgado normativamente esta función. Entonces, dicho esto, no confundamos las cosas, porque a veces la gente piensa que cuando se emite, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo tengo una controversia con, no sé, una telco, ¿no? Una empresa de telecomunicaciones, ¿ok? Tengo una controversia. Y le presento mi reclamo y me rechaza mi reclamo. Y luego, con ese rechazo, yo tengo que ir a dónde? A los CIPTEL, ¿verdad? Voy a los CIPTEL. Hasta ahí todo perfecto. Entonces me resuelve los CIPTEL. En vía de apelación, inclusive. Entonces, que como yo lo estoy apelando, quiere decir que el acto que ha emitido la empresa de telecomunicaciones eh, es un acto administrativo. No, no lo es. Es un acto jurídico y ya. Pero no es un acto administrativo. ¿Sí? Porque solo emiten actos administrativos las entidades propiamente dichas, no las personas jurídicas bajo el régimen privado que ejercen función administrativa o brindan servicios públicos. No, para nada. Ellos no puedo, la carta, la resolución que resuelve mi reclamo ante el operador, ¿es acto administrativo? No es acto administrativo, no lo es. ¿Sí? Que se pueda apelar luego ante la entidad pública es una ficción legal y ya, nada más. Pero no podemos entender que el acto que resuelve, ¿no? Mi reclamo sea entendido como un acto administrativo. ¿Ok? Entonces tampoco puedo entender como acto administrativo aquellos, ¿no? Actos jurídicos que emiten las entidades privadas en el marco del traslado de funciones para ejercer función pública, ¿no? O función administrativa, perdón, o prestar servicios públicos. Entonces tenemos otra distinción. Una tercera distinción, los actos dictados por la administración pública, pero no sometidos al derecho administrativo, ¿no? Actos de derecho privado, procesal, entre otros. ¿Ok? Tenemos también esa tercera categoría, ¿ok? Que no vamos a entender, sí, no deben entenderse como acto administrativo, sino como figuras distintas, ¿sí? Son distintas al acto administrativo. Tenemos actuaciones materiales, ¿no? Actos jurídicos propiamente dichos y así. Ahora, conceptualicemos, ¿ok? Conceptualicemos. El acto administrativo es la declaración realizada por la administración pública en el ejercicio de una potestad distinta de la reglamentaria. ¿Sí? Y acá ustedes dirán, pero profesor, ¿no es una declaración de voluntad? Es que, vamos a ver, ¿podemos decir que la administración pública como tal tiene voluntad? Yo personalmente creo que no.
¿sí? Y parte de la doctrina en que estudiamos el derecho administrativo también entendemos que no es así, ¿no? Ahora, habrán quienes digan, no, pero lo hace a través de un funcionario, el funcionario tiene voluntad, claro, pero mm, y te dice, ¿no? Es la misma figura de la empresa jurídica, perdón, de la persona jurídica privada, ¿no? Que lo hace a través de representantes, ¿no? Entonces sí podríamos hablar de voluntad, pero a ver, la administración pública se mueve por potestades reconocidas en el ordenamiento jurídico, que pueden ser regladas o discrecionales. Si es que no se le reconoce, no puede ejercerlo, lo que no sucede en el ámbito privado, ¿no? De la administración pública, perdón, las empresas tienen mucho margen de acción, no tienen este stopper que sí tienen las entidades públicas de no hacer absolutamente nada, ¿no? Si es que el ordenamiento así no se lo reconoce. En un caso de una empresa, basta que yo modifique una vigencia de poder y le otorgue ciertas funciones a un representante para que lo pueda hacer, ¿no? En el caso de la administración pública es mucho más complejo. Necesitas un cambio normativo para que así sea, ¿no? Es más complicado. Entonces, voluntad como tal, yo la verdad no lo considero así, ¿sí? Podemos discrepar definitivamente, pero para mí es simplemente una declaración que realiza la administración pública, más no una declaración de voluntad, ¿sí? En ejercicio de sus potestades que son distintas a la reglamentaria. Ahora, estas decisiones pueden recaer sobre resoluciones finales, como no, de trámite también, ¿sí? Que pueden ser, ¿no? De conocimiento, de juicio, de deseo en todo caso, ¿no? Cuando, por ejemplo, se atienden peticiones graciables, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Un espectro bastante amplio del concepto de acto administrativo, pero vamos a ver cómo es que nuestra norma al menos lo acota mucho más, ¿sí? No es tan amplio el concepto. Luego, ¿no? Vamos a tener que el acto representa, ¿no? Se presenta, perdón, como ejercicio de una potestad administrativa. Entonces, y eso es lo importante, ¿no? No puede haber acto administrativo sin norma específica que lo autorice o lo prevea, ¿ok? No hay acto si es que la norma previamente así no lo dispone. ¿Y esto es importante? Por supuesto que sí, importantísimo, señores, porque uno de los requisitos de validez del acto administrativo precisamente es que haya competencia. Quien emite el acto administrativo sea competente para poder emitirlo. Caso contrario, no va a tener ningún sentido que lo emita. Y esto, por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver casos al respecto, ¿no? De entidades públicas que eh, sabe Dios de dónde han sacado las facultades a partir de las cuales creen que pueden emitir un acto. Y no es así. Ocurría, por ejemplo, en el caso del Registro Nacional de Proveedores hasta hace algunos años, ¿no? ¿Qué pasaba? Que cuando uno para que uno contrate con el Estado necesita previamente un registro, ¿ok? Pertenecer al RNP. Muy importante eso. Entonces, para pertenecer al RNP, tenías que presentar ciertos eh, requisitos, ¿no? Diferentes. Entonces, había empresas, ¿no? Personas que presentaban su RNP, ¿no? O obtenían su RNP con documentos falsos. ¿Y qué pasa? Se trataba de un trámite de aprobación automático. Tú ibas, presentabas tus documentos y ya tenías RNP. ¿Qué hacía el RNP luego? ¿No? Al descubrir que se trataban de documentos falsos, declaraba la nulidad del acto, ¿no? Que está bien, está facultado para eso, ¿no? Declaraba la nulidad del acto y remitía los actuados al Tribunal de Contrataciones Públicas para que inicie el procedimiento sancionador. Hasta ahí, todo perfecto, todo genial, fenomenal, hasta ahí. Pero, ¿qué pasa?
¿sí? Eh, Luego de declarar la nulidad y enviarle todo al tribunal, el registro incluía una disposición adicional que decía, prohíbase, prohíbase a la empresa, no sé, pues X, a tramitar nuevamente su registro en los próximos 2 años. O sea, en la resolución que declara la nulidad del acto, del registro, el RNP también incluía una disposición de contrabando donde prohibía que la empresa, ¿no?, pueda obtener nuevamente su RNP en los siguientes 2 años, lo cual era bastante extraño porque no tiene esa potestad del RNP o nunca la ha tenido al menos. Y además porque era una suerte de sanción asolapada, por así decirlo, ¿ok? Era una suerte de sanción asolapada. Eh, y obviamente cuando esto llegaba a un contencioso administrativo, ¿sí?, se caía porque no tenía la facultad para hacerlo. O sea, dentro del propio acto que emitía de nulidad, estaba incorporando prácticamente una sanción. Y eso era competencia exclusiva de quién? Del Tribunal de Contrataciones Públicas, ¿no? Antes Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Ok? Estaba usurpando, perdón, funciones. Obviamente, estas resoluciones, ¿no? Al menos el extremo donde inhabilitaban, ¿no?, o disponían que la empresa no podía tramitar nuevamente su RNP, era declarado nulo, claramente, ¿ok? Entonces, debe haber un respaldo normativo que faculte a la administración a poder emitir este tipo de decisiones, ¿sí? Por eso decimos que el acto se presenta como ejercicio de una potestad administrativa. No puede haber acto sin norma específica que lo autorice o lo prevea, señores. No olvidemos eso de ahí. Súper importante, ¿ok? Seguimos. Ahora, ¿cuál es el concepto que se maneja en, en nuestra realidad jurídica, por así decirlo, ¿no? Está en el artículo 1 de la ley 27444. ¿Y qué dice? Son actos administrativos, ¿ok? Actos administrativos, las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público, ¿ok?, normas de derecho público, ¿sí?, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Ojo, producir efectos jurídicos. Esta palabra es mágica, o esta frase, perdón, esta expresión, que nos va a ayudar mucho a distinguir qué es acto y qué no. ¿No? Producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Y nos dicen, ¿no? No son actos, los actos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Y los comportamientos y actividades materiales de las entidades. Esos no son actos, ¿ok? Ahora, yo les pregunto a ustedes, la decisión de la administración pública de iniciar un procedimiento administrativo, ¿no?,
¿Puede ser considerado acto administrativo, sí o no? A ver quién de los participantes podría decirnos. Siéntanse libres de escribir por el chat, ¿no? O prender sus micros, no hay problema. ¿Qué dicen? El documento, el auto con el que me inician un procedimiento sancionador, me dan plazo para presentar mis descargos, ¿es un acto administrativo o no? Yo considero que sí, doctor, porque A ver, ¿con quién estamos? Ah, Escobedo. Leandro, a ver, adelante, Leandro. Yo considero que sí, porque al momento de finalizar el sancionador, se emite el acto, el cual se impone la multa al administrado. Y lo acabas de decir tú mismo, Leandro. El acto es el documento final que impone la multa. Eso sí es un acto, porque genera efectos jurídicos sobre obligaciones, derechos de los administrados. Genera efectos jurídicos. El tema es que el auto o el documento con el cual te inician un procedimiento sancionador no es necesariamente o en realidad ni siquiera necesariamente, no es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque no está produciendo efectos en tu esfera jurídica. ¿Te está imponiendo una carga, una sanción? No, te está dando el plazo más bien para que te defiendas y tú verás si lo haces o no. Pero no está modificando tu situación. Al menos no está modificándote un derecho, ni una obligación, ni nada por el estilo. Simplemente está iniciando un procedimiento para determinar si es responsabilidad o no. Porque nosotros también tenemos el sesgo de pensar, no, me han iniciado un sancionador, de hecho me van a sancionar. No necesariamente. ¿Ok? Entonces, el solo inicio de un procedimiento sancionador no implica, ¿no?, la generación de un acto administrativo porque no produce efectos jurídicos como tal. ¿Ok? No te cambian los derechos, no te generan acciones. Tú no estás obligado a presentar descargos. Verás tú si lo haces. ¿Ok? En cambio, si te imponen una multa, tú sí estás obligado a pagarla. O te inhabilitan, tú estás obligado a cumplir el tiempo de inhabilitación. Ahí sí, ¿sí? Pero como tal, el inicio de un procedimiento sancionador no puede ser considerado como acto administrativo. Es un acto de trámite en todo caso, pero no es un acto administrativo. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es el concepto que es mucho más acotado, ¿no? Recordemos que para la doctrina en general, ya lo veníamos señalando, apuntando, el acto administrativo es mucho más genérico, mucho más amplio, lo que no ocurre con nuestro ordenamiento, ¿no? En nuestro caso, el acto administrativo eh, es mucho más acotado y se ciñe a las situaciones donde la decisión de la entidad pública va a producir efectos jurídicos. Si no hay producción de efectos jurídicos, dar un derecho, reconocer un derecho, ¿no?, o generar obligaciones, una multa, una carga, una medida correctiva, ¿sí?, preventiva, no vamos a hablar de un acto administrativo como tal. ¿Ok? Muy importante eso, tenerlo en consideración. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las modalidades del acto administrativo? ¿Sí? Ahí tenemos diferentes modalidades, ¿no? Y esto lo menciona, ¿no? El artículo 2, ¿no?, del tubo de la LEPAJ. Cuando una ley autorice, ¿no?, la autoridad mediante decisión expresa, ¿sí?, puede someter el acto administrativo a condición, y esta condición puede ser resolutiva, suspensiva, ¿no?, o modo, siempre que dichos elementos incorporables al acto sean compatibles con el ordenamiento legal o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento
del fin público, ¿no? Entonces, yo puedo someter, ¿no? Los efectos del acto administrativo al cumplimiento de una consecuencia, ¿sí? O su eficacia a que un evento futuro e incierto pueda producirse, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El otorgamiento de una licencia de construcción que puede estar condicionada a la aprobación de unos planos. Si no te aprueban los planos, no van a emitirse el acto administrativo, ¿no? También el término, ¿no? O plazo, ¿no? Que vincula la eficacia a un evento futuro, pero que sí es cierto, ¿no? Que puede ser suspensivo o resolutivo, o modo, ¿no? Que establece una carga o una obligación al administrado, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Un permiso para, no sé, talar árboles, ¿no? Que exige luego, de manera posterior, la reforestación de la zona, por ejemplo, ¿no? Posteriormente. Entonces, esto también va a ocurrir, ¿no? Con los actos administrativos, que también va a estar sujeto a términos, ¿no? A condiciones o a modos, ¿ok? Esto de aquí. Pero va a depender del tipo de acto, ¿no? No todo acto va a admitirlo, va a depender mucho de su naturaleza. Ah, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Término, modo, ya justamente estábamos comentando eso. No lo podemos saltar, ¿no? Ahora, también hay que diferenciar el acto administrativo de los actos políticos, ¿no? O de gobierno, que no son lo mismo, ¿sí? Los actos políticos o de gobierno son decisiones que a veces toma el Poder Ejecutivo, ¿no? Que tienen un fuerte componente político y suelen estar fuera del control jurisdiccional, ¿no? No sé, la celebración de tratados jurisdiccionales, perdón, de tratados internacionales, ¿no? O la declaratoria de un estado de excepción, ¿sí? Entonces, como tales, no son actos administrativos, sino actos políticos o de gobierno, ¿sí? Que se pueden materializar mediante una norma y demás, ¿ok? Entonces, CECIN sí señala al respecto que no existe razón para diferenciar si estamos frente a una discrecionalidad política o administrativa, ¿no? Desde que el juez siempre tendrá que respetar el núcleo interno de la discrecionalidad, pero podrá controlar si se han respetado los elementos reglados, ¿no? Y no obstante, es dable admitir que en el ámbito de lo político legislativo, político administrativo, anidan mayores porciones de discrecionalidad en comparación con la simple actividad administrativa. ¿Ok? Entonces, va a depender del nivel de discrecionalidad de la función, ¿no? Que tenga la, en este caso el poder ejecutivo, ¿no? La administración pública. Pero también es una categoría que hay que tener en cuenta que nuestro ordenamiento no existe, pero teóricamente también se ha desarrollado. Y bueno, ya estamos entrando, ¿no? En materia también. Toca hablar de los requisitos de validez. Ya habíamos adelantado un poco el tema de la competencia, ¿no? Artículo tercero del tubo de la ley 27444, ¿no? Nos exige que un acto administrativo será válido en la medida que sea emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, ¿no? Porque la competencia va a depender de varios factores, la materia, la especialización, por ejemplo, ¿no? Esto en el tema de los juzgados es bastante ilustrativo, ¿no? Jueces especializados en lo penal, en lo civil, en lo laboral, ¿no? Ellos, por ejemplo, eso es un ejemplo de diferenciación por la materia. Lo mismo en el rubro del derecho administrativo, ¿no? Va a depender de qué entidad es especialista en qué materia o en qué rubro, en qué sector. Lo mismo en lo territorial, aunque nuestro país no es descentralizado, es concentrado, ¿no? Eh, pero las entidades públicas no tienen tendencia a ejercer sus funciones de manera
global, por así decirlo, en todo nuestro territorio, ¿no? De manera general. Sí, tenemos oficinas desconcentradas y demás, pero no todas obedecen a un órgano principal, ¿no? Va a depender del grado, ¿no? Si es en vía de apelación, ¿no? Depende de quién sea jerárquicamente superior y así, ¿no? También es un aspecto a tener en cuenta y demás, ¿no? Y se debe ser emitido a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación, que son indispensables para la emisión del acto. ¿Ok? Entonces la competencia muy importante. ¿Ok? Muy, muy importante en el rubro de los requisitos de validez, ¿no? Ya les comentaba yo el caso del OCE, ¿no? Ahora OS, el RNP y el tribunal, donde el RNP ejercía funciones que no le correspondían, ¿no? ¿De dónde lo habría sacado el RNP? Hasta ahora me genera dudas, pero no tenía esta función para nada. Luego tenemos el objeto y contenido. Vamos a hablar en extenso de estos puntos también, no se preocupen. ¿No? Objeto y contenido, los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. O sea, yo como administrador debo tener certeza, ¿no? De cuáles son los efectos jurídicos. No puede llegar una multa y decirme, a usted le toca pagar entre una OIT y dos UITs, entre una y 12 UITs, ¿no? Que ese es el rango de una multa, pero imagínense que me lo se plasma en el documento que me multa, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿sí? Eh, entonces, los efectos jurídicos del acto administrativo no deben ser determinables, sino determinados, en todo caso, principalmente, y excepcionalmente determinables, ¿no? Cuando igual a partir de las expresiones del mismo se pueda saber con certeza cuáles son los efectos jurídicos. ¿Sí? Es muy importante saber cuáles son las consecuencias del acto administrativo, ¿no? Entonces, es por eso que el objeto y contenido también son muy importantes. Claramente el objeto del el contenido del acto administrativo debe ajustarse al ordenamiento jurídico, ¿no? Debe ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, ¿no? El acto administrativo, y esto lo vamos a ver cuando, o seguramente lo verán cuando vean nulidad del acto, ¿no? Una de las causales de la nulidad del acto es precisamente que se emita contraviniendo, ¿no? O generando un ilícito jurídico, ¿no? Un ilícito penal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las causales que puede dar lugar a la nulidad del acto. Entonces, el contenido tiene que ser acorde a nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? El acto administrativo, bajo ninguna circunstancia, podría o debería dar lugar a que se genere un ilícito, ¿ok? Luego, la finalidad pública, ¿no? Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades del órgano emisor sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aún encubiertamente alguna finalidad, sea personal o de la propia autoridad, a favor de un tercero u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que el acto administrativo no está diseñado para perseguir finalidades personales. Ojo. Sí, yo he tenido la oportunidad de dictar hace poco un taller eh, sobre conflictos de interés, ¿no? Para el Ministerio de Vivienda, creo que fue, no me acuerdo bien. Entonces, hablábamos precisamente, ¿no? De que las decisiones que tomen las entidades públicas, los funcionarios, en todo caso, deben ser acordes, ¿no? A la finalidad de la potestad que se le reconoce. Yo no puedo utilizar las facultades que se me reconocen. ¿Para qué? Para obtener un fin personal, para cumplir un fin propio o de un tercero, ¿no? O inclusive, ¿no? Un fin que sea distinto al establecido para el ejercicio de esta potestad, ¿no? Porque puede ser una finalidad pública también, pero es distinta a la que la ley prevé para el caso en concreto.
¿Ok? Y acá nos dice, la ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no genera discrecionalidad. Ojo, ¿ah? No hay que confundir. La ausencia de regulación no es discrecionalidad. Cuidado, mucho cuidado con eso. Ok, muy bien. Luego tenemos quizás el requisito de validez más relevante del acto administrativo. ¿Cuál es ese? La motivación. ¿Y qué implica? El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Y esto parece, ¿no? Algo sencillo, algo que no tiene mayor incidencia y ya, pero tiene mucha relevancia. Y quizás el tema de la motivación es uno de los principales motivos por los cuales un acto administrativo termina siendo declarado nulo. ¿Ok? Recordemos que la motivación, ¿no? La... Perdón. La podemos entender, ¿no? Como este ejercicio que realiza la administración pública de fundamentar debidamente sus decisiones, ¿no? Eh, concatenando los hechos del caso con la norma jurídica aplicable, ¿ok? Debe haber coherencia entre lo relatado en el caso y la norma que debo aplicar. Entonces, el ejercicio, ¿no? que realiza la administración pública cuando motiva una decisión debe ser muy, y en este caso la administración debe ser muy cuidadosa. ¿Qué preguntas esencialmente debería hacerse la administración pública para motivar? Bien, hay hasta 6 pasos para eso, ¿no? El primero, que si se han identificado los hechos relevantes, porque no todo hecho es relevante en un caso, ¿no? Lo que sí tiene que hacer la administración pública es identificar cuáles son esos hechos relevantes. Un segundo paso, ¿no? Es que si explicó la valoración de la prueba, la administración pública tiene que explicar por qué ha llegado a ciertas conclusiones sobre un aspecto probatorio, ¿no? ¿Por qué descartó un medio probatorio? ¿Por qué no lo consideró relevante? ¿O por qué este medio probatorio ha sido tan relevante respecto a los demás? Y así, ¿no? O tercer paso es si es que se ha justificado, ¿no? La aplicación de la norma en el caso en concreto, ¿sí? La norma, como yo le decía, debe ser coherente, o la aplicación de la norma, perdón, debe ser coherente con los hechos ocurridos en el caso en concreto, ¿sí? Y ahí esto nos lleva al paso cuatro. Existe un hilo lógico entre hechos, derechos y conclusión. Debe haber coherencia, ¿ok? Entre lo que ha ocurrido, la norma aplicable y las conclusiones a las que estoy llegando como administración pública. Un quinto elemento es si es que se respondieron los argumentos de los administrados, porque también eso implica motivar debidamente, ¿no? No dejar en el aire las pretensiones de los administrados, ojo, sino tratar de responder en la medida de lo posible todas los argumentos. ¿No? Y finalmente, preguntarse si es que la resolución en toda su extensión es coherente o no, o hay puntos no extremos en los que se contradice. Entonces, si ocurre alguna de esas situaciones, ¿no? Si a alguna de estas preguntas yo respondo de manera negativa, muy probablemente tenga una falla de motivación, una motivación indebida, ¿sí? Porque no siempre la motivación indebida es malintencionada, ¿no? A veces se genera, ¿no? De manera, por simple negligencia. Y esto la hace bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque va a comprometer la validez del acto administrativo, va a dar lugar a su nulidad, ¿ok? Y esto no puede ocurrir. Una situación como esa no puede ocurrir. Y el problema es que
En nuestra realidad jurídica, esto es algo que pasa de manera constante, de manera continua. Uno de los principales motivos por los cuales se caen los actos administrativos es precisamente por fallas en su motivación. Es bastante común que ocurra eso. De acuerdo al artículo tercero, ¿no? Del TUO de la LEPAC tenemos un último requisito de validez que es el procedimiento regular, ¿sí? Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación, ¿ok? Es decir, yo debo respetar los pasos que debe seguir, que se establecen en la norma seguramente, para la emisión del acto administrativo, ¿no? Procurando no saltarme ningún paso, ¿no? Ninguna etapa que sea necesaria para la emisión del acto. Por ejemplo, ¿no? En un procedimiento administrativo, que yo omita la etapa de instrucción. Es una locura, ¿no? O omito un plazo para presentar algún tipo de documento. También. Entonces, esas son circunstancias que yo debo tratar de evitar. ¿Ok? A ver, seguimos. No, ya les decía que íbamos a hablar un poquito más en extenso de cada uno de los puntos, la competencia, ¿no? Los actos administrativos solo pueden ser dictados por la administración pública, lo que excluye la posibilidad de considerar actos administrativos tanto los actos de entes públicos que no son administración pública, como la de calificar como actos administrativos los actos de particulares. ¿Sí? Si un particular emite un acto administrativo ejerciendo función administrativa, no es acto administrativo, señores. No nos confundamos. ¿Sí? Puede parecer que sí, pero no es. No lo es. Entonces hay que tener cuidado con eso también. ¿Sí? Solamente la entidad pública puede emitir un acto, ¿no? Por un aspecto de competencia, ¿no? Lo demás son funciones delegadas y ya. Entonces, no olvidemos, ¿no? Que cada administración pública se integra por un conjunto de órganos en el que cada uno podrá ejercitar solo aquella parte de las potestades que el ordenamiento le atribuye. Esto es, las propias de su competencia. ¿Sí? Muy importante eso ahí. Ahora, de nuevo, ¿no? Esto ya lo hemos visto, la competencia puede ser asignada por razón de la materia, jerarquía, ¿no? Otros supuestos, tiempo, cuantía, etc. ¿Sí? Y para determinar si en un caso en concreto el órgano puede o no actuar es necesario tomar en consideración los supuestos legalmente previstos, ¿no? Por ejemplo, de transferencia de competencias entre órganos, que puede ocurrir, ¿ah? Ojo, puede ocurrir que haya una transferencia de funciones y no necesariamente tengamos un problema de competencia. Muy bien. Ahora, el último no condicionante subjetivo de la validez del acto administrativo viene dado por la necesidad de que el titular del órgano reúna una serie de condiciones subjetivas, ¿no? Por ejemplo, que esté correctamente o legalmente investido, que sea un funcionario nombrado legalmente, por ejemplo, ¿no? Y que además no incurra en las causales de abstención o recusación, que puede ser por la generación de un conflicto de interés, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo. Luego, de nuevo, el objeto contenido. El objeto del acto administrativo consistirá precisamente en la adecuación del acto con el fin que persigue la norma atribuida, ¿no? Eh, y esto debe mantenerse durante toda la eficacia del acto administrativo. Entonces, si por ahí no desaparece
estas condiciones también implicará el cese de los efectos del acto administrativo. ¿Ok? Entonces es por eso que también esto es muy importante, ¿no? No hay que perderlo de vista. Y no olvidemos, ¿no?, que la actuación de la administración pública está dirigida principalmente a cumplir los mandatos del ordenamiento jurídico, ¿no? Y esto implica, ¿no?, que el cumplimiento de estas decisiones, ¿no?, tienen que derivar también en la prosecución de la finalidad pública. Y esto se señala en cada caso en la norma que habilita la actuación. Porque en el derecho privado, por ejemplo, ¿cuál es la causa principal? ¿No? El lucro, por ejemplo, ¿no? Es una finalidad objetiva en el derecho privado. ¿Ok? Y adicionalmente, ¿no?, como ya lo comentábamos, el acto administrativo debe ser posible, no solamente jurídicamente, sino también materialmente, físicamente posible. ¿Ok? ¿No? Por ejemplo, yo no puedo dar una licencia en una ubicación que no existe, que no puede determinarse físicamente, ¿no? Para la construcción de un edificio, por ejemplo, ¿no? No puede darse. Luego la finalidad pública, que también ya le habíamos comentado, ¿sí?, que implica la adecuación del acto al fin que establece la norma, ¿no? Y acá puede darse una situación de desviación de poder. Ojo, ¿sí? Que también es un vicio del acto administrativo. ¿Y eso qué implica? Utilizar mis potestades, ¿para qué? Para fines privados. ¿Ok? Yo no puedo utilizar como funcionario público, ¿sí?, mis potestades para atender un tema mío propio, un tema de un tercero o una finalidad pública distinta, porque a veces se busca atender finalidades públicas, pero lamentablemente no es lo que la norma ha establecido. ¿Ok? ¿No? Y esta se produce, ¿no?, ya sea persiguiendo fines privados, ¿no?, o, como les decía, fines públicos distintos. Y un inconveniente, esto es cómo yo demuestro la existencia de que he emitido el acto para fines privados, ¿no? A veces es bastante complicado, ¿ah? Ojo, a veces es bastante complicado determinar esto, ¿no? Porque a veces sí, se pueden emitir actos administrativos con finalidades privadas, pero siempre en el marco de la legalidad. Entonces, eh, es difícil demostrarlo a veces, ¿no? A veces sí, también es bastante sencillo, ¿no? Sobre todo en la actualidad jurídica peruana, pero normalmente es bastante complicado, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, ¿no?, en el caso de procedimientos de selección, ¿no? El otorgamiento de la buena prueba. El otorgamiento de la buena prueba es claramente un acto administrativo y a veces los procedimientos se diseñan de tal manera que solamente unas empresas puedan ganar. Entonces, eso es una finalidad privada, ¿no? No es una finalidad pública. Pero, o sea, es muy difícil demostrarlo, ¿no? Salvo sea muy evidente, ¿no?, muy claro que se está utilizando el derecho eh, para una finalidad privada, ¿no? Pero ya se habrán dado cuenta que eso ocurre todo el tiempo. Luego tenemos a la motivación, ¿no?, que no constituye una mera formalidad rutinaria, sino la posibilidad, ¿no?, que posibilita además el control judicial de los actos administrativos. ¿Por qué? Porque si hay un problema de motivación, esto puede derivar a un proceso contencioso administrativo. ¿Ok? Y de hecho, yo ya les comentaba, la principal causa de declaratoria de nulidad del acto administrativo es precisamente un problema de motivación. ¿Sí?
Ahora, la motivación no tiene que ser copiosa, ¿ah? Puede ser breve, pero debe ser suficiente, ¿ok? Y acá se deben ilustrar las razones por las cuales se ha adoptado una decisión. Y estas razones tienen que ser de hecho y de derecho, y tienen que justificar la decisión final de la administración pública, ¿sí? Entonces, se deben conocer a través de de la motivación las razones por las cuales se llegó a una conclusión. Yo tengo que justificar los motivos por los cuales llegué del punto A al punto B, ¿sí? Muy importante eso de ahí. Y en la medida, ¿no? Que haya mayor discrecionalidad, mayor será la exigencia de motivación, ¿sí? Mientras más sea el margen de acción que tenga la administración pública, mayor responsabilidad tendrá respecto a su deber de motivar sus decisiones. Ojo, ¿ok? Ahora, ¿puedo motivar yo haciendo referencia a informes en el expediente? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, claramente, si es que, siempre y cuando no se produzca algún tipo de indefensión material, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que el ciudadano siempre haya tenido la posibilidad de defenderse, ¿no? Se le haya dado los plazos para pronunciarse sobre determinados argumentos, ¿no? Eh, pero puedo motivar haciendo referencia a informes, sí, por supuesto. No, esto pasa mucho en las cartas, ¿no? Se le aplica la multa tal, ¿no? En atención a lo señalado en el informe X, ¿no? La carta de una cara nomás. Y el informe sí puede ser extenso, ¿no? Pero no es necesario que la carta replique todo lo que el informe dice, ¿ok? Y luego tenemos, y ese es, por ejemplo, ¿no? En el caso del Tribunal Constitucional tenemos el precedente de Juliana Yamoja, donde se establecían, ¿no? Los errores que hay normalmente en la motivación. Y para mí, o sea, que soy abogado, a veces es bastante complicado entenderlos, porque hay supuestos que parece que son similares al otro y demás. Entonces yo con esos problemas, ¿no? De motivación no me caso mucho, ¿no? Me parece muy, o sea, como abogado sí, uno llega a entenderlo, pero una persona a pie no lo va a entender. Entonces prefiero la opción que tiene la Corte Suprema, ¿no? Sobre cuatro vicios, digamos, de la motivación: motivación inexistente, insuficiente, ilógica e incoherente. La inexistente, que significa que la resolución carece de motivación en absoluto, no hay motivación. La insuficiente, que se refiere a que algunas premisas establecidas por la resolución carecen de sustento, no todas, algunas, ¿sí? Por ejemplo, en un procedimiento de responsabilidad, ¿no? Un sancionador, se establece que hubo un incendio, pero no se explica cómo llegaron a convencerse de ese hecho, ¿no? Y se llega a la conclusión, pero no quedan muy claros los motivos. Luego, la motivación ilógica, cuando hay una contradicción en el razonamiento, ¿no? Eh, y esto ocurre, por ejemplo, cuando se está argumentando y uno piensa, mira, va a declararlo infundado y termina siendo fundada, cuando toda la argumentación te da a entender que va a ser infundada, ¿no? Eso puede ocurrir también. O la motivación incoherente, ¿no? Que ocurre cuando el tribunal en estos casos invoca puntos, ¿no? Que no forman parte de las alegaciones de los administrados, ¿no? Que también puede ocurrir. Y nuevamente y finalmente, ¿no? El procedimiento regular, ¿ok? El, pro- el procedimiento debe asegurar que antes de dictar un acto, la administración cumpla con todas las etapas, trámites impuestos, ¿no? Por la norma o por la propia Constitución. Por ejemplo, cuando se exige, ¿no? Que se le otorgue al administrado un plazo para presentar sus descargos, y esto es clara manifestación del derecho de defensa, ¿no? Y acá lo digo, ¿no? Derecho de defensa en el procedimiento sancionador, o con el respeto a las competencias del
de los órganos públicos, ¿no? Que puede ser que existan informes vinculantes, ¿no? Que esconde, ¿no? El ejercicio de competencias compartidas, ¿no? Esto también tendría que ser cuestionado en todo caso, ¿ok? Pero la idea detrás de esto es que se sigan todas las etapas, ¿no? Que se respeten cada una de las fases del procedimiento administrativo para la emisión del acto administrativo, ¿ok? Bueno, lo que sigue son temas distintos a los que teníamos que abordar el día de hoy, ¿sí? Ya con esto daríamos fin a la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estimado doctor, un segundo. Sí, claro. Sí, muchas gracias, estimado doctor, por la presentación. Por el momento han efectuado dos preguntas, se las puedo A indicar. ver, claro. A ver, un segundo. Espera, doctor. La primera pregunta, doctor, es ¿cómo incide la ausencia de un elemento en la naturaleza y la categoría de invalidez del acto, en comparación con la inobservancia de un mero requisito de validez? Por ejemplo, la motivación suficiente pero no ausente. Sí, eso tiene que ver, por ejemplo, con la conservación del acto administrativo. Cuando, y acá se nos van a abrir dos caminos. Yo tengo un problema de validez de la motivación, por ejemplo, porque el artículo 14 es bien confuso para los que no saben, ¿no? Para los que tenemos ya conocimiento de esto, es bastante claro, pero para quien se está iniciando en el procedimiento administrativo puede ser bastante confuso, porque te dice, ¿no? Primero, artículo tercero, ¿no? Requisito de validez, motivación. Hasta ahí perfecto. Ah, mira, y uno que está estudiando, empezando a estudiar esto, dice, ¿no? Entonces si el acto administrativo no lo motivan, es inválido. Ok, hasta ahí va acá. Luego llegas al artículo 10 y te dice, causal de nulidad, no respetar los requisitos de validez del acto administrativo. Ah, mira, como no hay motivación, ¿no? El acto es nulo. Ya, perfecto. Muy bien. Y luego uno llega al artículo 14, ¿sí? Que tiene que ver con conservación del acto administrativo. Y hay una sección en la que te dice, acá lo tengo, cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto. Y esto va a depender del tipo de vicio. Si el vicio no es trascendente, no afecta el contenido ni el sentido de la decisión, o sea, con el vicio, sin el vicio, la decisión hubiera sido la misma, vamos a tener un vicio que no es trascendente, un error material o lo que fuese. Hay una parte del artículo 14 que nos dice, ¿no? Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes los siguientes, ¿no? El acto cuyo contenido sea impreciso e incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. Y ahí es ahí es el momento donde uno cruza cables, ¿no? Dice, oye, pero me dijeron hace dos artículos que la motivación es muy relevante, ¿sí? Y luego el acto emitido con una motivación insuficiente, ¿sí? Eh, o parcial. Y acá hay que entender, ¿no? Lo que el Tribunal Constitucional, ¿no? Conocía o establece como el ratio decidendi y el obiter dictum, ¿no? O el merum dictum, ¿sí? El ratio decidendi, no olvidemos, es la razón jurídica fundamental para la decisión de la administración pública. ¿Sí? El obiter dictum o el merum dictum son comentarios o argumentos adicionales que no son vinculantes o no son esenciales. Entonces, estos puntos del artículo 14 están referidos al desarrollo que hace la administración pública. A veces la administración pública, no, al momento de desarrollar una decisión, incluye párrafos, citas que parecen incoherentes con la motivación que se está desarrollando y ocurre, ¿no? Entonces, sobre esos puntos se refiere el artículo 14, aspectos que están referidos a la motivación,
pero que no inciden en el ratio de incidendi, que no tienen incidencia en la razón fundamental, en la decisión final. Entonces, sobre esos aspectos se refiere, ¿no? Pero si es un punto que tiene que ver con la motivación y que sí afecta a la decisión final, ahí no vamos a poder aplicar el artículo 14, sino más bien la nulidad del acto. ¿Ok? Por ahí iría. Gracias, doctor. Y una segunda y última pregunta vendría a ser, ¿cuál es el papel que juega el principio de legalidad estricta en la configuración de sus elementos esenciales, competencia, objeto y finalidad? Como lo hemos visto, tiene mucho que ver y en realidad con todo, ¿ya? Con todo, con los cinco elementos tiene que ver, pero principalmente con el de competencia, porque el principio de legalidad tiene dos enfoques, un enfoque para la administración pública y un enfoque para el privado, ¿no? El privado puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Estoy habilitado a hacer aquello que no me está prohibido, ¿verdad? Si no está prohibido, lo puedo hacer. La administración pública, en cambio, solo puede hacer aquello que el ordenamiento jurídico le reconoce. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con la competencia, ¿sí? Ya lo comentábamos durante la clase, ¿no? La competencia, ¿sí? Implica que yo como administración pública solo puedo ejercer aquello que el ordenamiento jurídico expresamente me reconoce, salvo el tema de las potestades implícitas, ¿no? Pero ese es un tema muy aparte. Y es la excepción. La regla es que yo, como administración pública, solo puedo hacer aquello que el ordenamiento me reconoce. Entonces, el principio de legalidad está muy, muy ligado al tema de la competencia, como elemento de validez del acto administrativo. Entonces, no hay que perder de vista eso, ¿no? Y ya les comentaba el caso del RNP, del Tribunal de Contrataciones Públicas, ¿no? Donde el RNP, de alguna manera, ¿no? Ejercía funciones que no eran propias de ellos y había un problema de competencia y de legalidad también, ¿no? Que luego daba lugar a la nulidad de los actos. Entonces, si hablamos del cuál es el requisito de validez más ligado al principio de legalidad, son todos, pero principalmente diríamos que el de competencia. Sí. Muchas gracias por responder las preguntas, estimado doctor. Eso vendría a ser todo de parte del equipo de Lawyer. Extendemos nuestro agradecimiento por su especial apoyo. Muchas gracias, doctor, y tengan una Muchas excelente. gracias, Fabián. Cuídense. Un Gracias, gusto doctor. haber estado acá con ustedes y ya nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Tengan una buena noche. Hasta luego.